Now we're going to read from Matthew chapter 16. Vamos a leer de Mateo capítulo 16. We're going to read quite a few scriptures as we go in this one. Vamos a leer unos cuantos versículos acá. This lesson is a little different, Esta lección es un poco diferente, but it's very important that we understand. pero es muy importante que entendamos. So we read Matthew 16, verses 13 through 18. 16 verses 13 through 18. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18. Yeah, just read them all again. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. The title we gave this is a church and home relationship. El título que le hemos dado a esto es la relación entre la iglesia y la casa. I don't know whether you ever took time to really note this or not, En realidad no sé si ustedes se han dado cuenta de esto o no, but the Bible says very little about the home as compared with what it teaches about the church. pero la Biblia habla muy poco acerca del hogar familiar, como se refiere a lo que es la iglesia. The church, the larger family of God. La iglesia como la familia más grande de Dios. What it does say about the family is brief. Lo que dice acerca de la familia es muy breve. For example, when Paul wrote to the Colossian church, Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses, he made 4 statements in 4 short verses. él hizo 4 declaraciones en 4 versículos. We'll read these, Colossians chapter 3, verses 18 through 21. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo del 18 hasta el 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Now look at that, only 4 verses out of 95 verses in the book of Colossians. Imagínense, solamente 4 versículos de 95 en el libro de Colosenses. But you go to the book of Ephesians, Pero ustedes van al libro de Efesios, and there's only 16 verses of 155 verses are devoted especially to the family. pero solo hay 16 versículos de 155 que están dedicados a la familia. We won't read those at this time, but I'll give you where they are. No vamos a leerlos, pero les voy a decir dónde están. Ephesians 5:22 Desde Efesios 5:22 through Ephesians chapter 6 and verse 4. hasta Efesios capítulo 6, versículo 4. Now, didn't the writers of the New Testament understand ¿No fue acaso cierto que los escritores del Nuevo Testamento entendían that the home is God's first institution? que el hogar era la institución primordial de Dios? If so, why is there so little illustration of the family? Y si es así, entonces ¿por qué se habla tan poco de la familia? Look at Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2, Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, verses 7, 8, and 9, versículos 7, 8, 9, or rather 7 through 11. 10 y 11. We'll just read that. Vamos a leer eso. This is about the family. Esto es acerca de la familia. We're just showing what it says and how little it says about the family. Y vamos a ver lo que dice y cuán poquito habla de la familia. 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 11. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. In 4 other letters, Paul makes brief remarks about the family. Y en otras 4 epístolas, Pablo hace muy poca referencia sobre la familia. In 1 Corinthians, he deals with several marriage problems. En 1 Corintios habla acerca de algunos problemas maritales. He deals with the care of widows in 1 Timothy. En 1 Timoteo habla sobre el cuidado de las viudas. And then he talks about Timothy's home, about his grandmother. Y luego habla del hogar de Timoteo, de su abuela. And in his letter to Titus, Y en su carta a Tito, Paul exhorts wives and mothers regarding proper behavior in the home. Pablo exhorta a las madres y a las esposas para que tengan el comportamiento adecuado en el hogar. The writer of the book of Hebrews says nothing about the family. El escritor del libro de los Hebreos no dice nada acerca de la familia. James and Jude say nothing about the family. Ni Santiago ni Judas dicen nada de la familia. The Apostle John makes no specific mention of the family in his 3 epistles nor in the book of Revelation. El apóstol Juan no hace ninguna referencia a la familia ni en sus 3 epístolas ni en Apocalipsis. The only other passage in the New Testament epistles that treats the family specially El único pasaje aparte de estos que trata a la familia de una forma especial is the first epistle of Peter. es la primera epístola de Pedro. But he says nothing about the family in the second letter. Pero en la segunda epístola no dice nada acerca de la familia. Again, you know, we must ask, why is that so? Entonces, una vez más debemos preguntarnos por qué esto es así. Here, the first institution of God was marriage, the home. Aquí la primera institución de Dios fue el matrimonio, el hogar. Right in the book of Genesis. Desde el libro del Génesis. Then why hasn't the Lord left us with more instruction and information? Entonces, ¿por qué el Señor no nos ha dejado con más instrucción e información acerca de esto? The fact is, He has. El hecho es que sí, Él nos ha dado la información. If you interpret the lack of references to the family Si tú interpretas la falta de referencias en cuanto a la familia as elevating the importance of the church above the home, como el aspecto que eleva la importancia de la iglesia como el hogar principal, then you miss the significant fact entonces no vas a perder el aspecto significante that the Christian home in the New Testament world que el hogar cristiano en el Nuevo Testamento was synonymous with the church. era sinónimo de la iglesia. Everything he said to that church, Todo lo que él decía es iglesia, he said to that home. él le decía al hogar. The Bible talks about the church that is in certain people's homes. La Biblia habla acerca de la iglesia que se congregaba en la casa de algunas personas. The reason God never said anything specifically to the home, Y la razón por la cual Dios no decía cosas específicas acerca because del he hogar intended es porque Él quería that home and that church be the same. que esa casa y ese hogar, esa iglesia y ese hogar sean lo mismo. We don't just go to church. No simplemente vamos a la That iglesia. church is to be taken home with us. Esa iglesia tiene que ser llevada a nuestro hogar. God made it plain that husband is to be the priest of that house. Y Dios hizo muy claro que ese esposo iba a ser el sacerdote de ese hogar. I never left no pastor to instruct my children. Yo nunca permito que un pastor instruya a mis hijos. I appreciated him hearing them, Yo aprecio que él les hable, but I talked to that home. pero yo hablo en I esa was a casa. preacher in that church. Yo fui como I predicador en was una a priest iglesia. of that home. Yo soy el sacerdote en este hogar. And in the New Testament days, Y en los días del Nuevo Testamento, God never intended that there be a significant difference. Dios nunca quiso que haya un significado diferente. In reality, individual households in some instances En la realidad, las casas individuales en algún momento, was a local church, en algunos momentos eran una iglesia local, at least in its initial days. por lo menos en sus días iniciales. Paul said, I beseech you, brethren. Pablo dijo, os ruego, hermanos, You know the house of Stephanas, ya sabéis que la familia de Estéfanas that it is the first fruits of Achaia, es las primicias de Acaya, and they've addicted themselves to the ministry of the saints. y que ellos se han dedicado a sí mismos al servicio de los santos. 1 Corinthians 16 and 15. 1 Corintios 16:15. The home, particularly after Christians were banned from worshiping in synagogues, El hogar, particularmente después que los cristianos eran congregados en sinagogas, eran botados y echados fuera de las sinagogas, it became the primary meeting place
to come together to worship God. Entonces, después de esto, el hogar vino a ser el lugar de reunión principal de los hermanos. Eventually, they were able to meet in church buildings. Eventualmente, después se podían reunir en construcciones de But in iglesia. the early days, it was forbidden by law. Pero en los días iniciales era prohibido por ley. And today, there's between 50 and 100 million Christians in China. Y hoy hay entre 50 y 100 millones de cristianos en China. But those Christians meet in something like 400,000 homes. Y esos cristianos se reúnen en aproximadamente 400,000 They are casas. not allowed to have public buildings. No pueden tener edificios públicos. So the home is the church. Entonces el hogar es la iglesia. It is a place where men gather to worship. Es el lugar donde los hombres se reúnen para adorar. I'm sure in these mountains it's going to be that way a lot. Y yo estoy seguro que en estas montañas va a ser así The también. home become the church. El hogar viene a ser la iglesia. Therefore, we discover numerous references in the New Testament Entonces ahora sí podemos encontrar muchas referencias en el Nuevo Testamento to household churches. de las iglesias en casas. You have that in Romans 16, verses 3 to 5, Por ejemplo, Romanos 16, versículo 3 al 5, 1 Corinthians 16 and 19, 1 Corintios 16, 19, Colossians chapter 4 and verse 15, Colosenses 4, 15, then the whole letter to Philemon. y luego toda la epístola de Filemón. Now, these observations Ahora bien, estas observaciones lead you and I to some very important conclusions. te llevan a ti y a mí a ciertas conclusiones muy importantes. What was written to the church Lo que fue escrito a la iglesia was also written to individual families. también es escrito a los hogares individuales. And losing sight of that Y perder de vista esto has weakened the church beyond measure. debilita a la iglesia sin medida. Families go to church, Las familias van a la iglesia then don't take that church home. y no se llevan esa iglesia a su hogar. So that families influenced by the world Entonces esa familia es influenciada por el mundo 99% of the time. 99% del tiempo. No wonder we've lost our children. Sin duda hemos perdido nuestros hijos. No wonder divorce is rampant in our churches. Sin duda el divorcio es algo común en las iglesias. It's because we fail to recognize this great truth. Es porque hemos fallado en reconocer esta gran verdad. Most of the New Testament then can be applied directly to individual family units. La mayor parte del Nuevo Testamento, por lo tanto, puede ser aplicado a unidades familiares individuales. So we do have a guidebook for our family. Entonces tenemos un libro que nos guía a la familia. The church simply becomes an umbrella concept that includes the home of every believer. La iglesia entonces viene a ser simplemente un concepto de paraguas que incluye a la familia del creyente. And where that household is saved, Y en donde este hogar es salvo, that father becomes a priest of that family. ese padre viene a ser el sacerdote de ese He's hogar. the spiritual head of that wife Él es la cabeza espiritual de esa and of the esposa children that come into y that. de esos niños que vengan. And when that's so, Y cuando esto es así, then you have no trouble entonces no tienes of problema that wife submitting to a husband de que esa esposa se someta al esposo, who loves her like Christ loved the church. que él ama a ella como Cristo amó a su iglesia. She don't lord it over her. Él no viene a ser un señor y amo absoluto sobre You ella. know, I think it's important to note Tienen que notar esto, que es muy importante. that Christ took the woman out of the man's side. Que Cristo tomó a la mujer del costado del hombre. He didn't take her out of his feet. No la sacó de sus pies. He don't walk on her. Él no anduvo sobre They're ella. equal with God. Son iguales para There's Dios. two different roles. Son simplemente dos papeles And if diferentes. that man loves that Y wife si ese hombre ama a esa like mujer, God loved that church, como Cristo ama a la and if he's iglesia, concerned for her spiritual y well-being, se interesa por su bienestar espiritual, then she can submit to him with no problem. entonces ella puede someterse a él sin problema. See, when we look at this Bible Cuando vemos esta Biblia and know that all this New Testament teaching about that church y vemos que todo el Nuevo Testamento enseña sobre la iglesia applies to that home, y eso se aplica al hogar, then we have strong homes. entonces tenemos hogares That fuertes. church is in that home. Esa iglesia está en The el hogar. same spirit in that church is in that home. El mismo espíritu que está en esa iglesia está en el hogar. And when that happens, Y cuando esto sucede, we'll sell our televisions. vamos a vender nuestros televisores. We'll put that in missions.
y vamos a dar ese dinero como ofrenda. You wouldn't let that trash sit on the altar in that church. Ya no vas a permitir que esa basura esté en el altar en la Are you iglesia. listening to me? ¿Están escuchándome? You wouldn't let that glorifies homosexuality, No vas a permitir que eso que glorifica Divorce, al homosexualismo, murder, al divorcio, al asesinato, sit in the altar of that church. se siente en el altar de esa iglesia. And if that church then, if that home then Y si esa casa que es iglesia is equal to that church, es igual a la iglesia, then you don't allow that trash in that home. entonces tú no vas a permitir esa basura en tu casa. May God help us to hear. Que Dios nos ayude a oír, hermanos. Most of the New Testament, I said, can be implied. La mayor parte del Nuevo Testamento se aplica. True, on occasion, the New Testament writers wrote zero on special needs uniquely to a family. Es verdad que en ocasiones los escritores del Nuevo Testamento casi no escribían nada acerca de cosas específicas de la familia. But what was written to believers as a whole Pero lo que fue escrito a los creyentes como un todo applies directly to the Christian home. se aplica directamente al hogar cristiano. Paul and other writers, when they wrote to a church, Pablo y otros escritores cuando escribían a la iglesia, when they wrote to a church that they were especially proud of its accomplishments, cuando escribieron a la iglesia que estaban, orgullosos de sus logros, they thanked God for three things: ellos le agradecían a Dios por tres corporate cosas: faith, la fe corporal, corporate hope, la esperanza corporal and corporate love, y el amor corporal, but especially for love. pero especialmente por el That amor. love. Ese amor. Let's look at Colossians chapter 1 verses 3 and 4. Vamos a ver Colosenses capítulo 1 versículos 3 y 4. Mark these scriptures down. You need to read them. Escriban bien estos versículos porque tienen que leerlos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Then again in 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 and 3. Luego 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. You notice now these are churches Estas iglesias that were outstanding in the minds of the apostle. que eran sobresalientes en la mente de los They were apóstoles, churches that gave. eran iglesias que daban, They gave themselves. se daban a sí They mismos, were people that rose to the occasion. eran personas que se levantaban para They apoyar. not only heard the word of No God, solamente oían la palabra de they Dios, lived the word of God. vivían la palabra de Dios. And the three things that Paul commended was Y las tres cosas que Pablo encomendó their fue faith, su fe, their hope, su amor and their love. y su esperanza. Faith, hope, and love. Fe, esperanza y amor. Now these were most important marks of a mature church. Ahora bien, estas eran evidencias muy importantes de una iglesia madura. Now listen closely. Escuchen bien, Since what was written to the church applied to the home, ya que lo que fue escrito a la iglesia se aplica al hogar, then it must follow naturally entonces tiene que seguir naturalmente that the maturity level of a Christian family que el nivel de madurez de una familia cristiana can be determined puede ser determinado by the degree of faith por su nivel Hope por el grado de fe, and esperanza y amor that is expressed in that family. que es expresado en esa familia. If that marks a church, Eso marca, eso da evidencia de la iglesia. it has to be the mark of a New Testament home. Y también tiene que ser la evidencia de un hogar del Nuevo Testamento. I've gone into homes Yo he ido a hogares where you sense that en los cuales tú sientes esto: faith, hope, love. fe, esperanza, But I amor. went into other homes. Y he ido a otros hogares. I knew those people in church. Yo conocía a esas personas en la They iglesia. had on that ipana smile, that pretty white smile. Tenían una sonrisa muy bonita y parecían muy espirituales. Oh, they clapped and they worshiped. Aplaudían y adoraban. And they could cry. Y podían llorar también, sabían. But you went into that home. Pero entrabas a sus hogares. That husband treat that woman like a dog. Ese hombre trataba a la mujer como un perro. Those children look at him, ease around him. Y esos niños lo miraban a él y asustados se There was iban. no faith, no hope, no love expressed. No había fe, ni esperanza, ni amor expresado. What a tragedy. ¡Qué tragedia! I said in a preacher's meeting years ago, Yo dije en una reunión de predicadores I hace said muchos it's años. one thing for you to get in this pulpit, Yo le dije, es una cosa ir a ese all púlpito, dressed up, bien vestido, look religious, pareces put religioso, on a smile. con tu buena Some sonrisa. preachers can cry when they want to. Algunos predicadores tienen la habilidad de llorar cuando quieren. When you pray, put some kind of an inflection
inflection in your Y voice. bueno, cuando tú oras empiezas a romper solito tu voz bien bonito para And I que said, what does your wife think about you? Pero ¿qué piensa tu esposa acerca What do de ti? those children think about ¿Qué you? piensan tus hijos de ti? When they get up in the morning, Cuando ellos se levantan en la you're mañana, moving around there before you got that coffee. cuando tú te mueves antes de tomar tu café, What do the children think about you? ¿qué piensan los niños acerca de The ti? next night, one of those preachers came to me. La siguiente noche uno de esos predicadores vino He said, we're driving home last night, Brother Clendenin. y me dijo, hermano Clendenin, estamos yendo a casa anoche, My little 4-year-old daughter in the back seat y mi hija de 4 años de edad said she leaned across that seat. dice que ella se apoyó, se echó en el asiento Said, Daddy, Brother Clendenin talked about you tonight. y me dijo, papá, el hermano Clendenin habló acerca de ti ahora. Said, I almost had to stop that car. Y dije, yo casi tuve que detener ese carro. Listen, Escuchen, what about that home? ¿qué acerca de ese It's hogar? one thing to be a preacher and look religious, Es una cosa ser predicador y lucir muy religioso. but does a wife rise up and call you blessed? Pero si la pregunta es, ¿se levanta tu esposa y te llama bendito? Are you a priest in that house? ¿Eres un sacerdote en esa casa? You know, the greatest compliment ever came to me in my life, El mayor cumplido que vino a mi vida, I was preaching for a preacher. yo estaba predicando para un predicador. My daughter just married her husband and they were evangelists. Mi esposa, mi hija se acababa de casar y eran evangelistas. And they had been in this church preaching. Y ellos habían estado en esta iglesia And predicando. she said to my daughter, I know your father real well. Y ella le dijo a mi hija, yo conozco a tu padre. Of course, this was his opinion. Y obviamente esa era su opinión. He said, I think he's a great preacher. Él le dijo a ella, yo creo que tu padre es un gran Now, the predicador. preacher told me this. Ahora bien, el predicador me He dijo said, I esto. told Brenda, Yo le dije a I Brenda, think your father's a great preacher. yo pienso que tu padre es un gran predicador. Said she looked me in the eye. Y ella me miró a los ojos. Said he's a greater Christian. Y ella me dijo, él es un mejor cristiano. She lived with me every day. Ella vivió conmigo cada I día. woke her up every morning. Yo la levantaba a ella todas las mañanas. I said, if she saw that, Y yo decía, si ella puede ver esto, then that home is a church. entonces ese hogar es And una that's iglesia. what God intended. Y eso es lo que Dios pretende. And if that is a mature home, Y si ese hogar es un hogar maduro, if you create that home with that beautiful little girl he's given you, si tú puedes hacer ese hogar con esa niña hermosa que Dios te ha dado, mark of that home y hacer de ese hogar, will be faith. va a ser la fe, It'll be hope. la evidencia va a ser la It esperanza, will be love. va a ser amor, That'll be that home. va a haber esto en este hogar. I've never said anything more serious. They're going to get married. Yo no estoy hablando nada más serio que esto, hermanos. Ellos se van a casar. And I think that's the most wonderful thing in the world. Y yo creo que es la cosa más maravillosa en este mundo. That a Christian home Un hogar cristiano is a Christian church. es una iglesia And cristiana. it must be that Y way. tiene que ser de esta If it's forma. not that way, Si no es así, then it's a contradiction of everything Christ has done in our life. entonces simplemente es una contradicción de todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. How do we recognize these qualities in ourselves ¿Cómo reconocemos estas cualidades en nosotros and in our children? y en nuestros hijos? Now, faith Ahora bien, la fe is the capacity to believe God. es la capacidad de creer a Dios. Now, to trust Him under all circumstances and in all situations. Es decir, confiar en Él bajo toda circunstancia y toda situación. That's faith. Esa es la fe. Faith is living every day what I believe. La fe es vivir cada día lo que yo creo. Not only living it up here talking to you, No simplemente vivirlo mientras yo les hablo acá. live it everywhere. Vivirlo en todo lugar. Living with my wife, Viviéndolo con mi esposa, living with my children, con mis hijos, living with my grandchildren. con mis nietos. That's what faith is all about. De eso se trata la fe. It's to remain, faith is to remain faithful in good times. La fe es mantenerse fiel en los And in tiempos bad buenos times. y en los tiempos malos. And I can tell you, Y yo les puedo if decir, you walk with God, si tú andas con Dios, it isn't going to eliminate the bad times. They're going to come. Él no va a eliminar los tiempos malos, van a venir. Great stress is going to be put on that relationship. Mucha presión va a ser puesta en esa relación. I've been married to my wife 49 years. Estoy casado con mi esposa por 49 años. I loved her just as much when I married her as I do today. La amo tanto ahora como la amé el día que me casé con But I ella. know her today. Pero ahora la conozco. I get him going to leave that house in the morning. Yo puedo salir de esa casa en la mañana I know the mood of that woman. y yo sé cuál va a ser el estado de ánimo de esa mujer. And I don't leave that house till that mood's right. Y yo nunca voy a dejar esa casa hasta que su humor ella esté de buen humor. If I got home today, Si yo vuelvo a casa hoy, open that door,
abro esa puerta. She may be in the back of that house. Quizás ella va a estar en la parte de atrás de la casa, I can almost tell you what she's thinking. pero yo casi les puedo decir lo que ella está pensando. They say when two people stay married long time, Ellos dicen, la gente dice que cuando la gente se casa y ya tiene mucho tiempo juntos, they begin to look alike. empiezan a parecerse. I hope I begin to look like her. Yo espero parecerme a ella. I'd sure hate for her to begin to look like me. Y de hecho, de todas maneras, no deseo que ella se parezca a mí. But you see, it is coming to know each other. Pero como ustedes ven, es venir a conocerse el uno And con there's el going to be otro. things that you learn you didn't know. Y van a haber cosas que tú aprendiste y And there's quizás gonna no be sabías que estaban ahí. stress Y van a haber presiones ahí. You're going to have to give up things. Tú vas a tener que rendirte y ceder a he's ciertas gonna have to cosas. give up things. Y ella también va a tener que rendirse a There's ciertas going to have cosas. to be compromises. Esta es la forma del compromiso. Van a tener que ceder a ambos. Darren was talking to me last night. El hermano Darren estaba hablando conmigo He anoche. married a beautiful little Spanish girl. Ella se casó con una mujer muy hermosa Oh, and española. he said, what a privilege if God would let us come work down here. Y él decía, qué privilegio si Dios nos permitiera trabajar acá. He was talking about you and said, you know, we worked through a lot of things. Y él estaba contando y diciéndome que habían trabajado a través de muchas cosas. Said we go shopping when we first got married. Fuimos de compras cuando recién nos casamos. And he'd say to her, why you put everything in that bag? Y él le decía a ella, ¿por qué pones todo en la misma bolsa? Well, that's the way my mother did it. Y ella decía, bueno, es la forma como lo hacía mi madre. Well, that's not the way my mother did it. Y esa no era la forma que la mamá de él lo hacía. But said we arrived at the conclusion it didn't matter how mother did it. En realidad llegamos a la conclusión final que no importa cómo lo hicieran nuestras madres. It's how we do it that counts. Es como nosotros lo hacemos que importa. You have to work through these things. Ustedes tienen que trabajar estas cosas And there'll solos. be a stress on it. Y va a haber presión en But esto. faith is to remain faithful to God in good times and bad. Pero la fe es permanecer fiel a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. It's not to doubt God's love and concern. No es la duda de Dios, del amor de Dios. It's to hang on when tragedy strikes. Es agarrarse cuando viene la tragedia. When everything else fails, believe anyway. Cuando todo lo demás fracasa, cree de todas formas. Faith is being sure of what we hope for La fe es asegurarse de lo que nosotros esperamos and certain of what we don't see. y estar seguros de lo que no vemos. Faith is related more to our eternal destiny. Está más relacionada la fe. Hope rather is related more to our eternal destiny. La esperanza se refiere más a nuestra vida eternal, a nuestro destino. Though it's closely aligned with faith, Sin embargo, la esperanza está muy relacionada con la fe. hope reflects steadfastness, La esperanza habla de perseverancia, paciencia, doctrinal stability, estabilidad doctrinal, unwavering faith fe que no es conmovible in the face of the fact that Christ is coming again. en el hecho de que Cristo viene otra vez. But love Pero el amor is defined as Christ-likeness. es definido como la semejanza de Cristo. It includes all of those manifestations that characterize the Lord Jesus Christ, Incluye todas las manifestaciones que caracterizaron al Señor Jesucristo, particularly when he walked among men. particularmente cuando Él anduvo entre los hombres. In 1 Corinthians chapter 13, En 1 Corintios capítulo 13, you have a chapter totally devoted to faith. ustedes tienen un capítulo totalmente dedicado a la fe. We're going to read that 13th chapter, verses 4 through 8, Y vamos a leer ese capítulo 13, versículos desde el 4 hasta el 8. and have a look at this characteristic called love. Y miren esta característica del amor. Remember, we're saying Recuerden que estamos diciendo that since the mark of a mature church is faith, que la evidencia de una iglesia Hope, madura es la fe, la esperanza, love, el amor. then that must be the mark Entonces esa tiene que ser la of a New evidencia Testament home. de un hogar del Nuevo Testamento. So we saw that faith Entonces vimos que la is to fe remain faithful to God in every es circumstance. permanecer fiel a Dios en todas las circunstancias. Hope La esperanza, is related to everything that we dream of. en la esperanza se relaciona a todo aquello con lo cual soñamos. Love is that quality of Christ-likeness. Y el amor es esa cualidad de la semejanza de Cristo. So let's read these 5 scriptures, verses 4 through 8. Así que vamos a leer estos 5 versículos del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Faith, hope, and love
La fe, la esperanza y el amor marks of a mature church, son evidencias de una iglesia madura and marks of a mature family. y también la evidencia de un hogar maduro. You know, a striking example of a mature household is in the New Testament, Un ejemplo muy fuerte de un hogar maduro está en el Nuevo Testamento. is in the letter that Paul wrote from prison in Rome to Philemon. Es en la carta que escribió Pablo desde la cárcel a Filemón. This is a man who lived in Colossae, Este era un hombre que vivía en Colosas. and Paul called him a dear friend and fellow worker in verse 1. Y en el versículo 1, Pablo le llama un buen amigo y un colaborador. And it's interesting, he addressed this man, Philemon, Y es interesante que él se dirige a este hombre, Filemón, to the church that meets in your home, verse 2. a la iglesia que se reúne en tu casa, versículo You 2. notice in verses 4 and 7 the contents of Paul's thanksgiving and prayer in those verses. Y en los versículos del 4 al 7 ustedes ven el motivo de la alabanza de Pablo respecto a ellos. He said, I thank my God as I remember you in my prayers, Él dice, yo le agradezco a Dios mientras me recuerdo de ustedes en mis oraciones, because I hear about your love porque oigo acerca de and su amor faith in the Lord Jesus y su fe en el Señor and your Jesús love for all saints. y su amor por todos los I santos. pray that you may be active in sharing that faith, Yo oro para que ustedes sean activos en compartir esa fe and that you have full understanding of every good thing we have in Christ. y que tengan entendimiento completo de todas las cosas que somos en Cristo. Your love has given me great joy and encouragement, Su amor me ha dado gran gozo y ánimo, because you, brother, porque tú, hermano, have refreshed the heart of saints. has refrescado el corazón de los santos. Now, as the head of his household, Ahora bien, como cabeza de as su a hogar, loving husband and sensitive father, como un esposo que ama y un padre sensible, his Christ-like example influenced the total family. su ejemplo de semejanza a Cristo influyó en toda su familia. The father El padre is to represent the God image in that home. tiene que representar la imagen de Dios en ese hogar. They're supposed to see that. Tienen que ver esto. In New Testament days, En los días del Nuevo Testamento, correspondence directed to the head of a household la correspondencia dirigida hacia el principal en la casa, en el hogar, was synonymous as directing it to the whole family. era sinónimo como dirigirse a la propia familia. If you'd have lived then, Si tú hubieras vivido entonces and the letter would have been directed to Pastor Mason, y la carta hubiera sido dirigida al pastor Mason, then you knew Elizabeth and those children were included, entonces ustedes sabrán que Elizabeth y sus hijos serán incluidos, because it was synonymous to the whole family. porque era un sinónimo de toda la familia. You know, I've been married, my wife and children. Yo me he casado, mi esposa, mis hijos. If you invited me to dinner, Si tú me invitas a cenar, it didn't matter whether you call my wife Janice or not, she's coming. no importa si tú invitas a mi esposa o no, ella va a venir. If you invite me, you invite my family. Si tú me invitas a mí, tú invitas a mi familia. If you don't want her, you don't want me. Si tú no quieres a ella, tú no me quieres a mí. I mean, that's just the way it was. Simplemente así era en And esa that's the way época. God intended Y it. así es como Dios quiere que sea. And that's the way it was in the New Testament. Y así fue en el Nuevo Testamento. They believed it was to the whole family. Ellos pensaban y sabían que era para toda la familia. Whatever was written to local churches, in essence, Lo que era escrito, cualquier cosa, a las iglesias was locales, written to individual family units. en esencia estaba dirigido a unidades familiares individuales. Paul directed his letter to Philemon's household. Pablo dirigió su carta a la casa de Filemón. And when Paul wrote a letter to the church at Corinth, Y cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de Corinto, if there's 100 families, si habían 100 familias, he wrote to every family in that church. él estaba escribiendo a cada familia en esa The iglesia. whole of the New Testament, La totalidad del Nuevo the Testamento, New Testament correspondence la correspondencia del Nuevo Testamento, is intended for family living. está dirigida para una vida familiar. Not just a church house, No solamente una casa en la but iglesia, the house where that family lives. sino más bien el hogar en el cual esa familia vivía. And what marks the maturity of a church Y lo que evidencia la madurez de la iglesia, marks the maturity of the family. también evidencia la madurez de esa familia. How does your family, my family, measure up? ¿Cómo es que nuestra familia y tu familia es medida? We often talk about a New Testament church. Frecuentemente hablamos de la iglesia del Nuevo Testamento. But what about a New Testament home? Pero ¿qué acerca de un hogar del Nuevo That's Testamento? where the church meets more than anywhere else. Y ahí es donde la iglesia se reúne en la mañana, más que en cualquier otro lugar. he said where two or three are gathered together in my name. Porque I'm dice there. donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí. When Pastor Mason leaves up here, Cuando el pastor Mason venga acá he goes down there. y se vaya allá abajo. And he and that wife and Luke and Hannah, Y él y esa esposa y Lucas y there's three Hannah, of them gathered.
Hay ahí más de 3 reunidos. God is there. Dios está ahí. What about a New Testament home? ¿Qué acerca del hogar del Nuevo Testamento? We're talking about the home and the church relationship. Estamos hablando del hogar y la relación familiar. Let's look at it this way. Vamos a verlo de esta forma. What about faith? ¿Qué acerca de la fe? What have your children really observed about your faith? ¿Qué cosa es lo que tus hijos ven acerca de tu fe? Just ask yourself. Pregúntate a ti mismo. Test yourself. Pruébate. What is the first thing you do when you have a crisis? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando estás en crisis? Do you complain, murmur, fall apart? ¿Te quejas, murmuras, te destruyes? Do you even get mad at God? ¿Te molestas con Dios? Are you nervous, upset, frustrated? ¿Estás nervioso, molesto, frustrado? Worry, fret? ¿Molesto, amenazado? Or do you turn your eyes toward heaven ¿O volteas tus ojos a los cielos and pray? y oras? Do those children feel good? ¿Esos niños se sienten bien Look like a storm's coming? cuando viene la tormenta? Can they look at Papa? Cuando venga la tormenta pueden ver a Say, papá everything be all right. y él puede decir todo va a estar bien. God is with us. Dios está con Or nosotros. they just see you nervous? ¿O te ven nervioso? Not going to pay the bills this month? No pagué las cuentas este mes. That all reflects on those children. Todo eso se refleja en los niños. I can tell you one thing, that pastor in an hour and a half on Sunday ain't going to change that. Y yo les voy a decir una cosa, ese pastor no va a cambiar toda esa vida de la semana un domingo en 1 hora y media. You can talk about faith all you want to. Tú puedes hablar de fe todo lo que quieras, That little boy, that little girl, that wife knows whether you got pero faith ese or niño not. pequeño, tus hijos y tu esposa saben si tienes fe de Every verdad. time a storm goes to blow around that house, Cada vez que la tormenta quiere venir sobre tu casa you fall apart, y tú te destruyes y te you caes, blame her, le echas la culpa a you ella, get mad at the kids, te molestas con los niños said we couldn't pay the bills, we hadn't had them in the first place. y empiezas a decir hubiéramos pagado las cuentas en vez de pagar a los niños primero, en vez de ayudarles a ellos. What do they see? ¿Qué es lo que ellos ven? Do you demonstrate a sense of trust in God? ¿Demuestras un sentido de confianza en Dios? Do the children know by looking at you that God is in control? ¿Los niños saben al mirarte a ti que Dios está bajo Do control? they really understand by the life you're living before them En realidad ellos entienden por la vida que tú estás viviendo enfrente de that ellos everything that's happening to this family que todo lo que está sucediendo a esta is familia for our good, children? es para nuestro bien, hijos. May not have a lot here today, Quizás no tengamos mucho ahora, but there's enough here pero hay suficiente acá because God is working something good in us, porque children. Dios está obrando algo bueno para nosotros, Does that hijos. come? Is that what they see? ¿Eso es lo que ven? I can tell you one thing. Yo les puedo decir una They cosa. observe those actions, Ellos observan tus acciones, positive or negative. positivas o negativas. What are they learning? ¿Qué están aprendiendo? What are your children and your neighbors learning about faith ¿Qué están aprendiendo tus hijos y tus vecinos acerca de la fe? from how you live? De la forma como tú vives. They may sit on that pew and hear you preach, Quizás se sientan ahí y te ven en el púlpito predicando. but how does the neighbor see you live? Pero ¿cómo te ve tu vecino? Does he see what you're preaching in what you are? Él puede ver en lo que tú eres, lo que tú predicas. What about hope? ¿Qué acerca de la esperanza? As parents, how secure are you in Christ? Como padres, ¿cuán seguros están ustedes en Cristo? Do you know you have eternal life through faith in Christ? ¿Saben ustedes que tienen vida eterna a través de la fe en Cristo? What is the primary focus of our life? The world ¿Cuál es el enfoque principal de la vida? ¿El or the mundo world to come? o el mundo venidero? Do the children see a Bible open? ¿Los niños, tus hijos, ven la Biblia abierta? How often do they hear you calling their name in prayer? ¿Cuán seguido ellos escuchan que tú oras por ellos? I went to pray for a lady who'd been in our church 30 years. Yo una vez oré por una mujer que estaba en nuestra iglesia por She más de was 20 años. ill. Ella estaba enferma. And I went out there in the bedroom, her and her husband. Y yo fui ahí a su cuarto, ella y su esposo estaban They ahí. lived in that same house for 30, 40 years. Ellos vivían en la misma casa por 40 años. And their oldest son was there, his mother in bed sick. Y su hijo mayor estaba ahí. And he was just talking about his mother and dad. Y estaban hablando acerca de su madre He y su said, Brother padre. Clendenin, Y él me dijo, hermano Clendenin, this has been my mother and dad's bedroom where we are esta ha sido la habitación de mi madre y mi padre since I was 6 years old. desde que yo tenía 6 años. My bedroom is in that, beyond that wall right there. Mi cuarto está en ese lugar de allá. And said, I went to bed 1,000 nights. Y yo me he ido a la cama 1000 noches. And I've heard that lady say, Y he oído a esa mujer decir God keep Earl. que Dios, That's his name. Earl.
Earl was his name. Que Dios guarde a Earl. Keep him safe, Lord. Guárdalo a él, Don't Señor. let him be lost. No permita que se Said, pierda. I've heard that mother pray in tongues an hour. Yo he oído a mi madre orar en lenguas por horas. Said, when I got up in this world, Y cuando yo me no matter levantaba, where I go, no importa dónde yo if I iba, was going to sin, si yo iba a ser visto, I can hear that mother and dad say, yo podía oír a esa padre, a mi mamá y a mi papá decir don't let this world steal my boy. que este mundo no se robe mi My hijo. God, they never get away from it. Dios mío, ellos nunca se apartaban de esto. They may hear a preacher say it. Ellos quizás oigan a un predicador If they decir, hear mama pray it, pero si ellos They hear ven Papa pray. a mamá y papá orando, what kind of hope are we giving them? ¿qué tipo de esperanza les estamos dando? How do you view the second coming of Christ? ¿Cómo tú ves la segunda venida de Do you Cristo? live day by day in the light of his return? ¿Vives día a día a la luz de su What venida? is your attitude toward those who don't know Jesus? ¿Cuál es tu actitud hacia aquellos que no conocen People a who have Jesús? no hope. Gente que no tiene esperanza. What are your children and neighbors learning about hope ¿Qué están aprendiendo tus hijos y tus vecinos From acerca your de la life esperanza en tu vida, outside of that pulpit? fuera de ese púlpito? Do your children have hope? ¿Tus hijos tienen esperanza? Does your wife feel good ¿Tu esposa se siente bien because of what you are and what you do? a causa de lo que tú eres y lo que tú haces? What about love? ¿Qué acerca del amor? How specifically do you show love toward God? ¿Cuán específicamente tú muestras el amor hacia Dios? As a husband and wife, how loving are you toward one another? Como esposo y esposa, se aman los unos a los otros. How about toward your children? Pero ¿qué tal amor hay hacia sus hijos? What are other people learning about Christ's kindness, patience, ¿Qué cosa es lo que humility, están aprendiendo otras personas acerca del amor de Cristo, la bondad de Cristo, la humildad de Cristo, for what they see in your life? por lo que ven en tu vida? What about your children? ¿Qué acerca de tus hijos? What about your neighbors? ¿Qué acerca de tus What are vecinos? they learning about love? ¿Qué están aprendiendo sobre el From your amor home. de tu hogar? I grew up in a home that wasn't Christian, Yo crecí en un hogar que no era weren't cristiano, born again, no eran nacidos de nuevo, but it was a good home. pero fue un buen hogar. Wasn't no homosexual in that home, No hubo ningún homosexual en ese hogar, though there was a house full of boys. a pesar que era una casa llena de hombres. We grew up knowing who was a woman, Y todos crecimos bajo una mujer, who was a man. sabiendo quién era hombre y quién era mujer. I've come into that house Yo entraba a esa casa, after I was grown. después que yo había crecido My ya. mother and dad been married 30, 40 years. Mi padre y mi madre estaban ya 30 y tantos años de And casados. she be sitting on his lap. Y ella estaba sentada en sus piernas. It wasn't that there wasn't other chairs in that Y house. no es que faltaban sillas en la casa. She just wanted to sit on his lap. Simplemente ella quería sentarse ahí. She turned 93 years old. Ella cumplió 93 años. Papa's been gone a long time. Papá ya se había ido por un buen tiempo. My mother was a beautiful woman. Mi madre era una mujer hermosa. When she was 85 years old, I was at her birthday. Cuando ella cumplió 85, yo estuve en su cumpleaños. And I said to her, Y yo le dije, why didn't a pretty woman like you ever marry again? ¿por qué una mujer tan hermosa como tú no se casó otra vez? She said, I never met a man like your dad. Ella dijo, yo nunca volveré a encontrar un hombre como tu papá. That said something about my papa. Eso decía algo acerca de mi papá. I said, that said something about my dad. Yo digo, eso hablaba algo de mi Oh, papá. hallelujah. Aleluya. I learned something about love from them. Yo aprendí algo del amor en ellos. My dad worshiped that woman. Mi papá adoraba a esa mujer. You say anything cross to her, Tú podías decirle algo dirigido a ella he'd jerk you up. y él te rompía la He cara. let me know quick. Él me hacía saber, This woman was here before you got here, boy. esta mujer ha venido acá antes que tú vengas acá, She niño, will be here when you're gone. y ella va a estar conmigo hasta que tú te vayas I incluso. don't believe a man could have loved his son more than my father loved me. Yo creo que ningún padre podía amar a un hijo más de lo que él me amaba a I mí, always knew pero yo siempre sabía he loved my mother more than he did me. que él amaba a mi madre más de lo que me amaba a And mí. I always knew Y yo siempre supe that that's the way it ought to be. que esa es la forma como debe ser. Hallelujah. Aleluya. What are your children? ¿Qué cosa es lo que What tus are your hijos, neighbors? tus vecinos, If faith, hope, and love is a mature church, si la fe, la esperanza y el amor es una then iglesia that's a madura, mark of a mature home. entonces es la evidencia de un hogar Because maduro? you cannot separate that home from that church. Porque tú no puedes separar ese hogar de esa iglesia. The father's example, like Philemon's, El ejemplo del padre como Filemón is basic to effective Christian communication in that family. es básico para causar un efecto en la comunicación cristiana en la familia. His attitude sets the stage for creating unity and oneness. Sus actitudes establecen la base para la creación de unidad. God's ideal is that man of the house El ideal de Dios es que ese hombre de la casa should be responsible for his family, sea responsable por su familia, for setting the tone of spiritual development.
para de establecer el tono, la base para el desarrollo espiritual. In homes where that father may not be saved, En hogares en los cuales el padre quizás no es salvo, then out of necessity, that mother must take that responsibility. entonces de la necesidad la madre tiene que tomar esa responsabilidad. Not all non-Christian husbands are bad husbands. No todos los esposos no cristianos son esposos malos. And if they can see in that one who is a Christian, Y si ellos pueden ver en este hogar quién es cristiano, this faith, hope, and love, fe, esperanza, amor. Paul said we can win them to him. Pablo incluso dijo, podemos ganarlos para Cristo. Becoming a Christian doesn't automatically make you a successful leader in the home. Venir a ser un cristiano no te hace automáticamente un líder exitoso en tu hogar. But as we practice these great traits, Pero a medida que nosotros practicamos estas verdades, Faith, la fe, hope, la esperanza and love, y el amor, then they become a part of us. entonces poco a poco vienen a ser parte de nosotros. My brother's son-in-law is a professional golfer. El yerno de mi hermano es un golfista I never profesional. played golf. Yo nunca he jugado golf. But I asked him, I said, how do you really learn that game? Y yo le preguntaba y le decía, ¿cómo es que tú aprendiste este juego? You practice, ¿Practicas? then you practice, Y luego de practicar, then you practicas. practice, Y luego then practicas. you practice some more. Y luego practicas un poco más. How do you learn to live faith, ¿Cómo aprendes a vivir en la fe? hope, Esperanza love? y amor. You practice. Practica. You practice. Practica. When you fail, Cuando fallas, you say to that girl, le dices a esa niña, I'm so sorry. me siento tan mal. You say to that man, Le dices a ese hombre, sorry. perdóname. you say to the children, Le dices a tus hijos, Papa didn't act like Christ wanted him to. papá no actuó como Cristo quería que actúe. That wasn't Jesus. Ese no fue Jesús. You forgive me. Perdónenme. It's going to be different in this house. Va a ser diferente a partir de We ahora. do love Jesus. Amamos a Jesús. And when you see anything don't look like him here, Y cuando ustedes vean que algo no se parece a Jesús acá, you know the other side of Papa's got up. entonces van a saber cuál es el otro lado de papá, They're not all dead yet, que no está muerto but todavía, it's a dying. pero está muriendo. You don't have homosexuals come out of such homes. Y de ese tipo de hogares no van a nacer homosexuales. And for the most time, drug addicts don't come out of Y such en su homes. mayoría, drogadictos tampoco van a nacer de Where esos there's hogares. faith, Donde hay fe, where there's hope, donde hay esperanza, where there's love, donde hay amor. they don't leave that place. Ellos no abandonan ese lugar. Stand with me. Pónganse de pie. Hallelujah. Hallelujah. Isn't this a great gospel? ¿No es este un gran evangelio? Isn't this a great life? ¿No es este una gran vida? We've been brought into this. Hemos sido traídos a esto. No matter what the failures of the past have No been, importa los fracasos del pasado, they can all be corrected. todos pueden ser corregidos. I don't have to live like I used to. Yo no tengo por qué vivir como vivía I antes. can be the husband God wants me to be. Yo puedo ser el esposo que Dios I can quiere be que the yo father sea. God wants me to be. Yo puedo ser el padre que Dios quiere que yo Because I sea, have His life. porque yo tengo su vida. Hallelujah. Let's praise Him for Vamos a alabarle. lessons on the church. Por estas lecciones de la Thank iglesia. you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for letting us be here. Gracias por permitirnos And may estar the acá. truth that we've heard Y que la verdad que hemos oído become what we are venga a ser lo que somos. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén.